tal amigos de YouTube? Nos encontramos en Minecraft y pues para comenzar el nuevo mundo me voy a crear un mundo que pues en modo supervivencia y pues le voy a poner un nombre. A ver, no me deja poner un nombre, no me deja la verdad, así que vamos a dejarlo así amigos porque pues no me deja, así que vamos a crear el mundo. Y pues como vieron en el título, pues el día de hoy vamos a estar grabando 2 minutos al día en Minecraft. Quizás ustedes cuando estén viendo este video pues ya los tengan todos los días, pues, y la dinámica que quiero hacer es grabar 2 minutos por cada día en una semana. O sea, recopilo videos de una semana y los hago en un video pues, que son 2 minutos al diario. Así que comenzamos el primer día y pues voy a comenzar intentando conseguir madera para construir mi casa. Y se me acaba el tiempo en los primeros minutos, así que vamos a pasar ahí ahora a construir nuestra primera madera. Pues me voy a crear una mesa de crafteo, unos palitos y pues no sé qué más palitos y pues madera para mi casa. Lo primero que voy a hacer primero es una hacha y una espada para defenderme de los zombies, y pues quizás un pico para picar piedra y pues de paso más maderita. Así que oh my god, me encontré mis primeras vaquitas amigos, así que vamos a comenzar a matarlas para conseguir la primera carne, en este caso para sobrevivir a este mundo. No sé por qué los colores se ven color naranja y pues la comida también naranja. Pues supongo que como es una copia de Minecraft pues es lo más dinámico que se puede hacer en esto. Y mientras andaba pues me encontré un cerdito que tiene un casco de diamante. La verdad me parece muy raro, pero no me soltó ni un diamante, así que pues vaya, me encontré más cerditos de estos, así que pues no me dan. Supongo que también es lo mismo, que es para que no se le vea que es una copia, y pues así. Luego me encontré también una ovejita y pues la comencé a matar porque también quería coleccionar para hacer mi cama, en este caso tener mi cama, y pues si muero pues no respawnear en cualquier parte del mapa, porque la verdad estoy perdido, no sé dónde estoy. Lo que estoy intentando ahorita es buscar una casa y no sé si hacerla aquí al lado de este lago que tiene arenita, pues no lo sé. Pues igual seguiré buscando para ver que me encontramos. Veo otra vaca y pues vamos a también capturar esta vaca para esto. Y bueno amigos, nos encontramos aquí en el día número 2 y pues ahora voy a comenzar a construir mi casa, porque tengo solo 2 minutos, tengo que hacerlo más rápido posible. Pues también se me acaba la madera, así que pues todavía no se ha hecho de noche. Así que ahora vamos a pasar a una mina que me la encontré aquí por aquí bajito, así que vamos a comenzar a recolectar piedra para comenzar a hacerme unas herramientas como un pico de piedra, un hacha de piedra, una espada de piedra para defenderme de los monstruos y así conseguir más materiales y pues así sobrevivir en este mundo de Minecraft, que pues la verdad intentaremos cumplirla al máximo hasta el final. La vamos a ver qué tal me va saliendo. Luego de que colecté materiales como piedra, me comencé a hacer unas espadas y unas botas del cuero de la vaca que había matado. También me hice un horno para, en este caso, cocinar, porque ya se había hecho de noche y no tenía ni una sola antorcha y la verdad estaba un poco preocupado por si venía algún mob, pero me hice unos carbones y pues la verdad pues me funcionó bastante bien para hacerme unas antorchitas aquí esperando y pues hacérmela. No sabía cómo hacerla, la verdad me hice los palos pero no me salía nada de la antorcha, pero hay un error que yo me olvidé, que pues las antorchas en este momento pues eran desconfiables y pues tienen otra mesa, otra textura, y pues las antorchas se ven aquí como plateadas, así que me había confundido pues, y sí tuve para hacer mis antorchas, pensaba que no tenía, pero así comencé a llenar mi casita, bueno mi casita no, mi cueva, para sobrevivir nuestra segunda noche en Minecraft. Así siendo toda esta mina, así que continué picando para conseguir más piedra y al final de todo pues sin saber en qué usarla, pero picando es el éxito, hasta ver si me encuentro algún material, algún diamante, algún hierro que me pueda servir para luchar contra los mobs. Luego de eso me encontré picando carbón, que la verdad me servía bastante, y gasté mi única madera que tenía pues en hacer carbón, cuando aquí me encontré un botón de carbón que hasta me sobraba, así que pues perdí el tiempo y pues me decidí a subir a la parte de arriba y me equipé mis botas porque no me las había equipado y pues estaba desarmado. La verdad no me da tanta armadura, me da media armadura, pero me sirve para algo. Así que una vez que tenía todo esto, tenía más antorchas, en este caso solo tenía unas pocas porque me faltaba madera y yo me había quedado sin madera porque la había gastado para hacer carbón, y pues aquí también me quedé sin comida, así que tenía que salir a buscar madera y esperé que se hiciera de día. Como están viendo es de día, así que comencé a salir para explorar una parte del mapa y pues a ver si encontraba maderita. La verdad no había planta y lo primero que me encontré fue una araña y pues comencé a atacarla porque soy un man que mata arañas. La verdad tengo fobia a las arañas en la vida real. Yo veo una araña en la plata con una zapatilla, ni con la mano la puedo aplastar, pero aquí en Minecraft le meto unos espadazos y me robo su de la araña. Y así subí a la superficie para seguir buscando nuestra misión de conseguir madera. Pasamos al día número 3 amigos, y pues tuve que cerrar y quedarme ahí en la nada, así que ya estamos en un nuevo día y como ven tengo aquí, se hizo de día y tengo mi hachita y comencé a picar madera porque es lo que me faltaba y lo que nos quedamos en el día de ayer. Y una vez de eso me encontré un esqueleto a la cual quería matar para robarle unos huesitos para un futuro hacerme un arco, pero este esqueleto estaba más agresivo que mi mamá cuando llegaba al colegio con las notas malas, así que decidí escaparme porque no podía sobrevivir, porque no podía hacer nada, estaba metido en el agua, así que decidí hacerme un plan y me puse a pensar modo Free Fire, una pared de glue, pero esta pared de glue es de piedra, casi me mataba, me quedaba 2 corazones y medio y pues comencé a tener un plan, no sabía qué hacer,
primero lo que hice fue comerme un poquito de carne para recuperar vida y me puse a pensar que si podía acercarme con las piedras hasta más cerca para meterle unos espadazos, pero mientras lo hacía me lanzaba sus flechas, pero me encontré un poco de bambú que no me servía para hacer azúcar, no sé para qué quiero azúcar, en esta vida lo que quiero es sobrevivir en azúcar, pero bueno, intenté pensar un plan, la verdad me quedaba sin ideas, lo que decía era acercarme con las rocas, pero cada vez se me hacía más estrecho el lugar, así que tenía que ver cómo hacerlo, hasta a veces me salían mal las cosas, que tuve muchas dificultades en este esqueleto que casi, bueno, era el enemigo mortal en este momento, así que comencé a ingeniármelas y pues llegué hasta esta parte que tuve que romper arbustos y pues decidí meterle unos espadazos, pero no sirvió de nada porque me estaba metiendo unos flechazos, así que volví a la parte de pensar. Y en esta sección me puse a pensar, ¿qué tal si subo por el árbol? Y por el árbol pues le metí unos espacios, así que voy con todo, pero me metí un flechazo antes de que me tirara y boom, me retrocedí, así que retiré mi misión, me puse a pensar y pues mejor me retiro, dejemos el esqueleto para otro día porque este esqueleto sí que está bastante chetado. Ahora nos encontramos en el día número 4, pues no sé en qué día ustedes lo están viendo, pero para mí es varios días. Y pues comencé en el mismo lugar, pues con la misma vida, no sé por qué. Y comencé a buscar comida pues para sobrevivir porque ya me quedaba sin comida. Y encontré una villita en la cual por fin conseguí la tercera lana para crear mi cama. Así que me dirigí a la casa de crafteos y me puse a crear primeramente lo que necesitaba, que era madera. Y pues ahí me hice unos palitos y una cama. Y pues también me hice de paso un pico de piedra que era lo que necesitaba porque no tenía palos. Y pues ahí aproveché a hacerme una hacha de piedra para tener madera y también una de estas para sembrar plantas porque si picaba, o sea, si talaba todos los árboles de mi sector aquí de mi cueva que diga, pues me quedaba sin árboles, así que eso es lo que me puse a pensar, así que comencé a hacer unos agujeros en el piso y plantar mi semilla que me había conseguido unas 9 semillas pues quitando árboles en este caso y pues así comencé a hacerlo, pero me dije sin agua no crecería el árbol, así que me acerqué nuevamente aquí al río más cercano y pues comencé a hacer estos hoyitos y poner las plantas ahí hasta que de repente me encontré otra cueva y yo dije what the fuck, cuando la vi al principio, así que le puse una antorchita para saber que vamos a venir a explorarla un próximo día, pues cuando a ver si se puede mañana, si se puede en estos días, no se sabe, pues recordemos que tengo 2 minutos al día, así que vamos a seguir consiguiendo. Aquí me encontré una vaca pero no me dio nada. Tengo mis 2 cueros, la verdad todavía no tengo tanta armadura. Luego de esto me encontré una cueva que estaba arriba de mi cueva, o sea, un hueco que estaba arriba de mi cueva y esto era muy malo porque podían aparecer mobs y me podían matar, así que comencé a cerrarla con piedra, eso es lo que decidí cerrarla para que no me cayera una sorpresa del cielo, no quería que me caigan zombies del cielo o araña o especialmente un creeper y me mate ahí, así que vamos a seguir buscando. Ahí me encontré un zombie, así que vamos a ir por ese, pero una vez que me acerqué a él no era un zombie sino que era un creeper. Ahora que le quiero golpear, quiero matarlo para que me dé una pólvora para un futuro, no sé qué me pueda servir la pólvora la verdad, pero sí que vamos a intentar, es que odio cuando se meten al agua, así que vamos, boom. Y ahí morí amigos, así que ahí morí. Pasaríamos al día número 5 en la cual no sabía qué hacer, pero luego de andar caminando por todos lados recordé cuál era la ubicación y volví a encontrar mi cueva, pero la verdad no encontré nada, pensé que aquí estaban mis ítems, pero no los vi, así que seguí buscando por todo este lado, pero no encontré nada. Yo por un principio pensé, ya perdí todo, perdí mi cama, que era lo que más me importaba, mis herramientas, pero no. Luego de un tiempito pues siguiendo buscando sin rendirme, encontré el lugar exacto donde morí. Me había equivocado, estaba en otro lago, pero aquí encontré un poquito de mi experiencia, perdí bastantes cosas, la verdad siendo sincero, perdí muchas cosas, pero lo que más me importaba era buscar la cama, así que comencé a buscar la cama por todos lados, encontré cuero, encontré de todo menos mi cama, ya me estaba quedando sin oxígeno, que tenía que subir para recuperar oxígeno y pues volver a bajar, la verdad era bastante complicado, no se lo recomiendo, pero por aquí encontré unos ítems, era más carbón, pero después de tanto buscar encontré mi cama, pero no recuperé todos mis materiales, pero lo que me importaba era la cama, así que lo demás puedo regalárselo al mar para que coman los pececitos o lo que haya ahí, no sé la verdad. Así que volví y lo primero que hice fue instalar mi cama en cualquier parte para tenerla ahí, pero solo puedo dormir por la noche, así que tengo que esperar hasta la noche amigos. Estoy en el día número 6, pero la verdad no tenía tantas cosas que hacer y tuve que ir a sacar mi cuenta de tarjeta, mi cuenta, así que esto fue todo por Minecraft amigo, así que si quieres más videos así regálame tu buen like, así que recordemos que el día del 6 número aquí fue muy corto, pero espero que este video te haya gustado, te suscribas, actives la campanita para no perderte ningún video y con esto me despido y nos vemos en un próximo video de Minecraft.